¿Te ha pasado que de repente te encuentras en un momento de crisis en tu vida y dices, no veo la salida, no encuentro el final, qué está pasando? ¿A dónde me va a llevar esto? La verdad es que a veces esas crisis tienen una razón de ser, pero hay que entender de dónde vienen y para qué están. Si quieres saber más, escucha este podcast. Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy con un tema muy interesante y con una invitada que sabe un montón y seguramente nos va a dejar con mucha información que nos puede ayudar en el día a día para entendernos un poco más y ahora sí que vivir más libres, ¿no? Bendiciones disfrazadas de crisis. O sea, ¿cómo es esto, no? Lo primero que yo me pregunté, ¿cómo que una crisis realmente es una bendición? Nuestra invitada de hoy, Ceci Guadarrama. Ella es terapeuta en biodescodificación y numeróloga. Está certificada para hacer reconexiones personales. Imparte sesiones 1 a 1 y también talleres, tanto presenciales como en línea. Y realiza algo que se llama sanaciones reconectivas y algunas otras cosas más. Pero bueno, Ceci, bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Muchas gracias. Es un placer para mí también. La verdad es que desde el tema, como dices, de crisis y bendiciones y qué onda con esto, es justo eso a lo que nos invita, ¿no? La vida a decir, ok, de alguna manera crisis, no nos vamos a librar. Y eso es algo bien importante que empecemos a identificar, que no nos libramos de las crisis. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra chamba. Me gusta, siempre les comparto que aquí en la Tierra venimos a evolucionar y a hacer cambios y a movernos. Sí. Tú sabes que lo que se queda estático se estanca, claro, y se muere. Sí. Como ejemplo el agua, ¿no? Cuando se queda ahí, se fea y dices, ¿qué pasó? Pues necesitaba movimiento. Exacto. ¿No? Y el agua y el ser humano y una planta y un animal, todo. Todo en general venimos a ese proceso evolutivo. Y desde ahí viene la parte de las crisis. Sí. Si lo desmenuzamos un poquito más, las crisis en general aparecen en nuestra vida, 1, para el movimiento y 2, para llegar a toparnos y conocernos a profundidad. Aquí la cosa es que muchísimas veces nos podemos quedar enfocados en esa crisis. Es como decir, me quedo aislado en el qué pasó en el pasado, me quedo en el por qué se vivió de esta manera, por qué me quedé ahí estancado. ¿Por qué a mí me pasa todo esto, no? Exacto. Y ahí será una pregunta de, ¿no la contratamos? O realmente es buena o mala suerte. ¿Va? Entonces, bueno, para empezar una crisis, para empezar a identificarla, empiezan a llegar muchas emociones. ¿Va? La crisis siempre van a llegar emociones de miedo, de enojo, angustia, de incertidumbre, angustia, que si lo desmenuzamos un poquito más, también van a aparecer ciertas heridas que se van a detonar, como el rechazo, la desvalorización, que es detrás del miedo, podría ser pues a lo mejor no fui suficiente, ¿va? Por ejemplo, nos vamos a una crisis, puede ser una crisis que alguien puede vivir desde una muerte de un perrito hasta una crisis de fracasé en mi negocio. Sí. Fracasé entre comillas. Claro, lo que interpretamos como fracaso, que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Exacto. Entonces puede ser cualquiera de las crisis que se presenten vienen acompañadas de esas emociones, ¿verdad? Lo importante de esas emociones es que tenemos que sentirlas. Para sentirlas, las emociones es como si yo me permito, en el momento que yo empiezo a sentir que estoy en caos y que estoy en crisis y que algo salió como no me hubiera gustado, es empezar a permitirnos sentirlas, de decir, es real. A esa situación yo le puse mi expectativa. A esa situación yo le puse la etiqueta, yo le puse como el enfoque, el apego que yo quería que fuera de una manera diferente. De hecho, desde ahí partimos el decir, el ser humano siempre ponemos expectativas en casi todo. O sea, es como la idealización de una situación, una persona, etcétera. Exacto. Entonces, ¿por qué vienen las crisis? Número 1, vienen porque idealizamos esa situación. Número 2, le ponemos todo nuestro enfoque y parte de lo que hay aquí adentro que yo quiero encontrar aquí adentro, allá afuera. O sea, le encargamos a lo exterior lo que debería pasar en el interior. Tal cual. O sea, por ejemplo, si alguien llega y quiere poner un negocio, ¿qué pasa en esa idealización de ese negocio?
Podría ser que por fin voy a tener esa abundancia que tanto quiero. Por fin voy a poder crear esa estabilidad que tanto quiero. O sea, le estás poniendo una carga ya en sí al proyecto, la persona, etcétera, que te puede llegar en un momento a trabar, pero ¿qué sería? ¿Mejor no ponerla o cómo manejar eso? Ahí lo mejor sería, lo primero, tratar de encontrar para qué estoy poniendo este negocio, por ejemplo. O sea, ¿desde dónde está viniendo esas ganas y ese deseo? ¿Va? Número 2, también abrirnos a todas las posibilidades. Número 3, también saber que ahí viene desmenuzada esta parte de decir, si yo le estoy poniendo a que ese negocio me va a dar esa tranquilidad que yo no tengo, aguas. Porque la vida te va a decir de alguna manera, siempre te va a impulsar a decir, primero tienes que darte tú esa tranquilidad, esa abundancia interna, porque ya eres un ser abundante, porque ya hay tranquilidad, porque tú tienes que darte herramientas de valorización, de reconocimiento, de aprobación, de todo lo que viene es primero dártelo a ti mismo. Aquí me parece muy interesante esto porque de repente me viene la pregunta que entonces si yo inicio un negocio, pues evidentemente es porque quiero que me dé algo, pero entonces ¿cómo sería esta parte de lidiar con no le pongas esa emoción, pero a la vez pues sí tiene una intención el poner ese negocio siguiendo con el ejemplo que ponías? ¿Cómo lidiar entre sí lo quiero poner, pero no le quiero cargar tanto esta emoción? Claro, lo primero sería sí ponerle obviamente tus sueños y expectativas y todo de alguna manera, porque tú sabes que la ley de la atracción también existe y como aquí viene la parte de como es adentro, es afuera. Por eso siempre hay que invitarnos a, antes de que vayas a crear algo, a tener un negocio, a poner esa expectativa en una pareja, a ponerla en un animal, a ponerla en un libro, en un nuevo proyecto, empieza a llenarte a ti mismo, ¿sabes? Porque si no te empiezas a llenar a ti mismo, entonces esa expectativa del negocio es como, volvemos a lo mismo, que ese negocio me dé lo que no hay aquí adentro. Ok. ¿Va? Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo ya me topé con una crisis? Y digo, ok, lo primero es analizar qué te está enseñando esa crisis. Aquí, perdón que te interrumpa, pero me parece interesante cuando alguien está en crisis. Todos hemos vivido crisis en algún momento. A veces nos cuesta trabajo aceptarlo, pero es la verdad. A veces uno está en una crisis y no tenemos esa claridad para decir, a ver, si es cierto, me voy a detener a analizar, a pensar cómo podríamos hacer esto, porque cuando alguien, me imagino, ¿no? O sea, alguien que entra en crisis de nervios porque algo sucedió, como que no tiene esa calma de decir, a ver, espérate tantito, analiza cómo manejar esta parte. Cuando estás en crisis, decir, ok, suena bonito el decir, voy a ver de dónde viene, para qué, pero ¿cómo se hace eso, no? Claro. De hecho, ahí hay diferentes niveles. Tú sabes que hay una crisis que te puede tumbar y mandarte a la cama y no quererte parar, pero hay otra crisis que puede ser autocuestionable, ¿sabes? De decir, bueno, híjole, yo me doy cuenta que de verdad le tuve que haber echado más ganas para que esto saliera. Pero si nos vamos a la parte que tú dices, y cuando no tengo ganas, se puede presentar algo que es un duelo. ¿Va? Entonces puede ser un duelo a esa relación, a ese proyecto, etcétera, pero hay diferentes etapas. Tú sabes que en el duelo de repente es, ok, negación, no, yo no quiero vivir por esto. Después te llega la negociación y si le hago, y después llega la ira y luego llega la aceptación y a fin de cuentas se integra. Aquí lo importante es que tú te des un tiempo para vivirlo, ¿va? O sea, que si tú entraste en esa crisis, tú digas, ok, esto, para empezar, esto no me etiqueta, porque todas esas son emociones. Y a veces nos identificamos demasiado con la emoción y creemos que somos eso, ¿no? Exacto. Y algo bien importante que nos puede ayudar es reconocer que nunca seremos esa emoción y que la emoción significa, en inglés es emotion. Sí. Entonces es energía en movimiento. En movimiento. Entonces aquí puede estar abajo en la olita la parte de la ira, pero entonces después sube y luego va a tener que volver a bajar. Distintas intensidades. Exacto. El chiste es nivelarlo. O sea, es no etiquetarte en esa emoción que estás viviendo en ese momento. Y sobre todo, volver a la parte de decir, hay que darnos un tiempo. Porque es válido llorar, mentar madres, enojarte y de repente negociar, pero al mismo tiempo hay que encontrar esa estabilidad y ponernos un tiempo. Decir, ok, son 30 días que yo me voy a desconectar. Y si necesito desconectarme de hacer mis actividades, pues bueno, hay que ver si se puede pedir ayuda, hay que ver si alguien me puede ayudar a resolverlos, pero es ese tiempo, porque si no volvemos a lo mismo. Si te quedas, te estancas. Y lo que se estanca... Ahora, el tema del tiempo, que a veces las personas me han preguntado,
Pero ¿cuánto es un tiempo? Porque la gente, no, es que yo me voy a llevar mi tiempo, pero se pasan ahí 2, 3 años y dices, bueno, pues ¿cuándo se acaba ese tiempo? No sé si haya una regla como tal, pero ¿cuánto sería un tiempo sano de decir, bueno, permítelo, pero tampoco te quedes ahí? Pues mira, hay duelos que sí duran un poquito más. La muerte de un hijo es una de las crisis que más te pueden, te pueden llevar. Un divorcio también es súper doloroso. Un nido vacío cuando los hijos se van para los padres. Pero ahí se aconseja más o menos 6 meses. Pero 6 meses de que ya tuviste que prepararte o de alguna manera es... Ok, me doy 6 meses, pero también no te puedes quedar los 6 meses tumbado. Tirado en la cama, es lo que te iba a decir. No es de que pues me voy a echar 6 meses a la víctima y el rollo. Pues 6 meses son un montón como para que te quedes ahí, ¿no? Algo que ha funcionado, que he podido verlo en terapia con las personas y eso que platicamos, es haz de cuenta, ponte 30 días, ponte 15 días. Yo recomendaría, aviéntate un mes, de que digas, bueno, va a ser mi mes de mayo de que neta... Y cuando tú, de hecho, es algo como, es una fórmula que muchas veces beneficia. Al mismo tiempo, tú sabes que tienes 30 días para berrear. Y de verdad, haz de cuenta que llegan, en vez de que te tomes todo el mes, te vas a tomar 5 días porque vas a decir, ay, me quedan 25. Pero te vas a tomar 5 días nada más. O sea, no te vas a aventar todo. Y entonces tienes otros 5 días para enojarte. Ahí entran unas técnicas que ahorita voy a recomendar, que es, tienes 5 días también para enojarte. Obviamente no puedes decir... 5 días y entonces sigue el enojo. 5 días, pero es vívelo. Y cuando tú te pones una fecha, se vive antes. O sea, de alguna manera es como si sintieras que el tiempo te alcanza y entonces te permite sacarlo. Porque ya decidiste decir, ok, me siento así, en lugar de resistirme, ya, me voy a soltar, a sentirlo y de repente te encuentras y, salió más rápido porque no hay resistencia, ¿es así? Exacto, diste en un punto clave, me voy a soltar a sentirlo. Es súper importante soltarnos a sentir esa crisis. O sea, soltarnos a sentir esa emoción. Y después de ahí podríamos preguntar qué le puse a esa expectativa o a esa persona o a esa situación, qué le puse de mí que quiero recibir. O sea, qué le puse a ese negocio o a esa persona que me hace falta que me entregue a mí. ¿Va? Entonces, de ahí, por eso se empiezan a venir esta parte de las bendiciones. ¿Por qué? Porque ya después de que lo sentiste y después de que te permitiste soltarte y darte cuenta que ya se drenó parte de tu cuerpo, entonces ahí sí entra la bendición de decir, ok, yo empiezo a ser un ser más evolucionado. Yo empiezo a ser un ser más consciente. ¿Por qué? Porque a esa pareja que vivía una traición, por ejemplo, le puse él que me fuera leal o que me fuera fiel. Y tú dices, entonces yo me tengo que empezar a ser fiel a mí misma, ¿sabes? O sea, a veces lo que le exigimos al otro es lo que queremos de nosotros hacia nosotros. De hecho, siempre lo que le exigimos al otro es lo que queremos de nosotros. Hay algo importantísimo, Iván, que es todas las personas con las que nos relacionamos, hay algo que nos vienen a reflejar. Y se maneja algo que se llama ley del espejo. Entonces, la ley del espejo es maravillosa porque muchas veces, de hecho, yo no me puedo ver mi cara yo misma. Necesito un espejo. Necesito verme a través de algo. Que es un espejo que gracias a Dios está inventado porque me puedo ver toda, ¿sabes? Claro. Pero aparte de ese espejo, eres tú, por ejemplo. Es las personas de enfrente ¿qué me está mostrando esa persona de enfrente? ¿Qué me está mostrando esa situación? ¿Qué me está mostrando esa crisis? Y a partir de ahí, eso que yo estoy queriendo exigir afuera, viene el oro con el que yo me voy a empezar a llenar acá adentro. Entonces, es quitarle la carga a lo de afuera, pero por otro lado, entonces no hay que tener ninguna expectativa. Yo creo que sí, una expectativa más, no una idealización. ¿Cuál sería la diferencia? Una expectativa es, por ejemplo, a mí me encantaría vivir en abundancia, ¿va? Pero una idealización es que ese negocio me dé en general mi abundancia y mi estabilidad. O sea, es como decir, una cosa es que te llegue la parte económica y está bien padre. Pero otra cosa es que solo eso me va a poder aportar eso que yo estoy buscando. Entonces sería como apegarse a personas, situación, negocio, etcétera. El apego es lo que se desmenuza. O sea, te terminas apegando y la vida te dice, no, tú tienes oro aquí adentro, no te apegues, porque si tú te apegas es importante que yo te lo quite de tu camino para que te des cuenta que necesitas valerte por ti misma, necesitas reconocerte. Entonces es jugar con esa parte de decir, sí, crea en tu mente, visualízalo para que se extienda, pero al mismo tiempo
no le pongas que eso te va a completar a ti. Entonces, poniendo un ejemplo de una relación, ¿no? Que es como muy, muy tangible. Entonces, yo sí puedo tener o tengo la expectativa, pues, de que sea una persona amable, respetuosa, etcétera, ¿no? Pero de repente pasa que no lo es, no sucede por X o Y. Y el tema es cuando esa persona me falla según mi interpretación, porque ese ya es otro tema, ¿no? Pero yo interpreto que me falla, entonces mi felicidad se va porque se la entregué a esa persona. Y ahí es, entonces, yo sí tengo una expectativa, obviamente todos entramos a cualquier relación, negocio, lo que sea, porque hay una expectativa, pero no me apego a que tiene que ser ese negocio así específicamente, o si esa persona no me trajo esto, no me va a quitar mi centro. Exacto. O sea, mientras tú no le pongas esa felicidad, debe de ser compartido. O sea, si yo tengo, yo te lo comparto. Entonces yo le digo a esa pareja, yo te busco, pero yo me tengo que dar a mí, porque si no, imagínate, vamos a vivir fracasados en las relaciones, porque aparte vienen esos programas inconscientes que ahorita vamos a eso, sí. Pero viene esa parte donde yo elijo desde lo que tengo que aprender, desde lo que tengo que integrar. A ver, esto de la elección es, nos demos cuenta o no, hay una elección inconsciente. Hay una elección inconsciente. Todos los seres humanos inconscientemente, de hecho, a lo que te dedicas, cómo te expresas, a la pareja que eliges, la comida que te gusta, es siempre desde esa información inconsciente que nos termina atrayendo. Entonces el chiste es traerlo a la parte consciente. Así es. Ahí es bien importante porque la crisis como número 2, una parte es en nuestro cerebro como seres humanos, en nuestra psique se divide en consciente e inconsciente. Correcto. ¿Va? El consciente solo es el 5% y el inconsciente el 95%. Entonces el 95% es todos los programas de lo que yo aprendí en una corta edad, más o menos como a los 8 o 9 años. Ok. Y si le metemos un poquito más de información, el óvulo con el que fuimos creados trae información de 7 generaciones. Ok. Y el esperma de 4. O sea, de la mamá, la abuelita, la bisabuelita y así hasta 7. Exactamente. Entonces, se mezcla esa información en nuestro proceso de creación y ahí en eso nos empiezan a descargar todos los programas. Okay. O sea, es cómo sobrevivieron, cómo vivieron mis ancestros, cómo se relacionaron. Ahí entra en la parte, si nos vamos a la de pareja, que es la que queremos tocar un poquito más, de qué manera se vivió la relación de parejas en mi información. O sea, es como tener memoria genética. Mira, hay algo que se llama el estudio de la epigenética, que se dice que no hay un gen que te diga te vas a relacionar con fracasos económicos, ni hay un gen de nada. Pero lo que sí, la epigenética estudia el ambiente te detona esa información, ¿va? Okay. Entonces, de alguna manera, no es un gen exactamente, pero sí es, si te fijas, después de ser, o sea, carne, después somos huesos, sangre, cartílagos, todo, y llegamos a ser átomos, y el átomo después es energía, y pues ¿de dónde viene? Claro. Es información. Entonces, como tal no está específico, pero sí está la información, porque tú sabes que uno de los instintos más fuertes que tenemos es el de supervivencia y otro es el de pertenencia. Yo voy a hacer todo por pertenecer. Sí, ¿va? Correcto. Entonces, si me voy a pertenecer, número 1, parte de la crisis que puede aparecer en mi vida es contratada. O sea, yo lo atraje con mi información porque probablemente ya se vivió en otra parte de... Ok. Al decir contratar es como que tú haces un acuerdo. Exacto. O sea, tú haces un acuerdo porque venimos como seres más evolucionados. Si te fijas, todo está en continua evolución. ¿Va? Entonces, los niños ya nacen con los ojos abiertos, el celular ya tiene una tecnología impresionante. Antes no se creía que existían los aviones y que podías... Sí. Todo está en evolución. Entonces, nosotros de la misma manera, yo con esa información que tengo de mi abuela, por ejemplo, es una abuela que no se expresaba, una abuela que no compartía, que no se comunicaba, y entonces vengo yo y digo, ok, abuela, como yo ser más evolucionado, me puedo contratar a esa persona, a ese espejo del que platicábamos, ¿para qué? Para que me muestre alguna crisis. O sea, para que me muestre eso que no esté integrado aquí. ¿Por qué? Porque la abuela no lo aprendió. Okay. A lo mejor la abuela no aprendió ese amor propio y a darse toda esa valía.
Entonces, de alguna manera vengo yo como ser más evolucionado a topármelo y ahora sí a topar todas las herramientas para poderlo hacer de una manera diferente. Ahora dices, venimos como seres más evolucionados, pero solamente si hacemos conciencia de eso, porque si no se detiene ese proceso. De hecho, exacto. La vas a pasar muy mal. Ahí hay 2 elecciones. En las crisis hay 2 elecciones. En la vida hay 2 elecciones. Y es decides evolucionar o decides estancarte. Sí. ¿Y qué pasa? Algo que mencionábamos es el inconsciente no tiene tiempo. Uh-huh. O sea, tu 95% no tiene tiempo. Uh-huh. Al mismo tiempo estás viviendo en tu etapa de la infancia y al mismo tiempo estás en la adolescencia y al mismo tiempo estás en la edad adulta. Los múltiples yo. Exacto. Ok. Entonces, estoy viviendo en todas mis partes y estoy viviendo también en mi pasado y en mis ancestros. Uh-huh. Entonces, es elegir hacerlo diferente, elegir integrar esa información, elegir integrar eso que me costó mucho trabajo, eso que no se pudo emprender, esa relación que me traicionó. Uh-huh. O elegir quedarme en la parte de qué mala suerte tengo. Sí. ¿Por qué no me tocó un buen hombre? ¿Por qué? Porque tienes que conocer tu historia, tienes que conocerte a ti para poder crear algo diferente. Entonces, es complejo a veces con tanta invasión ahorita de tecnología, de información, de distractores y todo. Es difícil que a lo mejor nos demos cuenta de eso porque hay menos capacidad de conectarte, de observar. Y ahí viene la parte de la biodescodificación que tú manejas. O sea, ¿qué hay de esta? Venimos codificados y hay que trabajar para quitar, limpiar virus, por así decir, ¿o cómo funciona esto? De hecho, ahorita que dices virus, tal cual, volvemos a lo mismo, somos un programa. Haz de cuenta que nos enchufaron una USB y nos descargaron todo, ¿no? Así como tú tienes en tu Mac el programa de editor, el programa, así somos. Sí. Entonces, ahí es voltear a ver, hay programas que nos benefician, pero hay programas que no nos dejan conectar con una buena pareja, con una buena estabilidad, con una buena armonía. Que lentifican el sistema, ¿no? Exacto. Entonces es conocer eso y sí limpiar. Hay una frase, no sé si la has escuchado, que dice, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Sí, ¿va? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Es elegir si yo quiero repetir y vivir en esa información, en esa abuela que dijo, aquí me quedo para toda la vida, pero sufriendo y llorando. Si nos vamos a un negocio es aquí me quedo toda la vida vendiendo chicles y no conecto con mi abundancia. ¿Por qué? O sea, tu naturaleza es otra. Sí. Entonces es elegir conocernos y meternos a esa parte profunda o elegir también quedarnos ahí, porque también es válido y es el proceso a lo mejor de cada persona. Sí, pero ahí es donde eliges conscientemente. Si lo eliges conscientemente, a lo mejor no lo vas a sufrir, por así decir. Exacto. Pero si no, vamos simplemente con el día a día y quejándonos de que por qué, y al final es el destino, Dios, o qué sé yo, el responsable de... Pero, ¿qué puede hacer alguien que ahorita nos esté viendo, escuchando, que diga, pues sí, pero yo no sé ni por dónde empezar, yo no sé cómo hacer eso? O sea, entiendo que estoy en la víctima mucho tiempo, que he vivido con miedo. ¿Cómo empezar a decir, oye, quiero algo diferente, pero no sé ni qué hacer? Bueno, yo invitaría a primero hacer una lista, haz de cuenta, de 3 cosas que me están privando en mi vida. O sea, me está privando el miedo constante. Me está privando, vámonos por el miedo. Número 2, a cuestionar quién vivió con tanto miedo. Okay. Si mamá vivió con un chorro de miedo, si era miedo a que llegara la comida, a que llegara papá tomado, a que llegara que me embargara, ¿qué se vivió con tanto miedo? Conoce la información de dónde se aprendió ese programa que se te instaló. Si lo tienes, es porque se vivió. Okay. Conoce de dónde. Número 2. Número 3, es importante sentirlo. Darnos un tiempo para sentir y decir, ok, viene la parte de autoconocimiento. De yo me doy cuenta conscientemente que estoy viviendo constantemente en el miedo. Y número 4 es meternos a desprogramaciones, a hacer actividades diferentes, a cambiar información inconsciente para poderlo vivir y manifestar de una manera diferente. ¿Va? Y en el día a día, ¿qué podría hacernos entrar a una reprogramación? La verdad es que ahorita que mencionaste que hay mucha desconexión, sí, hay muchísima, y hay desconexión en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que vivimos en una vida muy acelerada. Hay hiperconectividad, pero que a la vez nos tiene desconectados, ¿no? Eso es desconectar. El yo tener que hacer, debo ser, es desconexión, ¿va? Pero al mismo tiempo hay un chorro de herramientas. Tú te metes al Instagram y ves un chorro de herramientas, ves meditaciones, ves información de diferentes podcasts, tienes muchas herramientas. Yo ahí lo que invitaría es
primero empezarte a darte tiempo para ti. No puedes hacer algo diferente todo el tiempo haciendo lo mismo. Entonces, si vives hiperactivo, entonces date chance de volver a la calma. Sí. O sea, de tratar de encontrar otro tipo de herramientas como dándote tiempo para ti. Pero tiempo para ti no es me pego a la tele, me pego a Netflix, me pego a las redes sociales, porque ahí estás afuera, ¿no? Exacto. Es darme tiempo para mí. ¿Cómo podría ser? Para empezar, tratar de darle un tiempo al celular, de decir, me voy a tomar un break, ¿ok? Para después empezar estas actividades de anotar qué es lo que me está acompañando en mi vida. Después yo invitaría a algo que es súper importante, las respiraciones y conexiones, o las meditaciones, que la verdad es que ahorita está muy de moda y muchas veces me ha pasado que creemos que tenemos que meditar, de que como en el Tíbet, en silencio todo, y no, la realidad es que tú puedes estar sentado aquí en este momento. Yo antes de empezar cerré mis ojos, inhalo y exhalo y es una conexión conmigo, ¿va? Después de hacer esa conexión es empezar a escribir qué hobbies me gustan. ¿Conoces tus hobbies? ¿Conoces cuál es dónde te gustaría pasar un tiempo libre que no tuviera que ver con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo? ¿Qué onda? Experimenta. O sea, experimenta. Si te gusta pintar, experimenta salirte a caminar a la naturaleza. Experimenta con actividades que te ayuden a conectar, que son la naturaleza, la lectura, la meditación, audiolibros, libros, cocina, y fíjate qué te gusta. Eso te va a empezar a conectar. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta limpiar, ¿no? A veces. Exacto. Y vas limpiando, pero si lo haces con conciencia, de verdad te va llegando como vas empezando a conectar con tu cuerpo, vas empezando con ay, me cacho que me la paso de malas, ay, me cacho que me gustaría esto, y empiezas a conectar contigo de una manera diferente. Entonces, limpieza consciente, no es que ya me tocó limpiar otra vez. Más bien como darte el espacio, es decir, y ver qué pasa en tu mente, ¿no? Exacto, y en tu cuerpo. Y en tu cuerpo, que finalmente es el que expresa. Claro. Y estos son como cosas que la gente puede empezar a hacer. Pero ya en el tema de todas estas terapias que tú haces de biodescodificación y eso, ¿cómo funciona y por qué la gente debería recurrir a estas herramientas? ¡Guau! Me encanta. Pero, ¿cómo funciona? Para empezar, es 100% una terapia de autoconocimiento, ¿va? Es empezar a conocerte, qué te trajo ahí, qué programa se te está repitiendo. Aquí podría venir una crisis. Es qué crisis te trajo aquí. Por lo regular, nadie llega a terapia diciendo estoy a todo dar, ¿no? Claro. Estoy a toda madre, vine nomás a ver qué rollo. No, claro que no. Claro. Sí me ha pasado, pero es muchas veces también la parte de que quiere bloquear. Es, estoy súper bien, pero tengo problemas con. O sea, por lo regular llegas a buscar ayuda para eso. Sí. Entonces ahí viene una bendición de que la crisis te está invitando a moverte, ¿va? Entonces cuando la tomas y entras a esta parte de descodificar, es 100% autoconocimiento. Después viene algo que justo el inconsciente atrae conforme lo que conoce. Entonces, en ese tipo de terapia conocemos cómo se vivió tu información, de qué programas estás creada. Conoces tu árbol genealógico. ¿Por qué? Porque el óvulo tiene 7 generaciones, el esperma 4, es importante conocer. Aquí hay algo que también se saca por fechas, nombres, cuando tienes nombres repetidos familiares, fechas de nacimiento, que es una tabla, o repetición de te dedicas a lo mismo que papá, ahí hay una información, una lealtad que te lleva a vivir ciertas cosas que no se integraron. ¿Qué pasa aquí? Hay mucha información, Iván, que antes no se compartía por vergüenza, porque no juzgaras al abuelo, porque no tuvieras mala relación, y sigue habiendo. Entonces, ¿qué pasa? Venimos como seres evolucionados. Entonces, vienes tú y ¿qué pasa? Vives ese abuso sexual del que no se habló. Vives ese robo de terrenos y dices, qué mala suerte. Ok, entonces conoce tu historia porque ya se vivió e intégrala. Cuando tú conoces tu historia te da la oportunidad de vivirlo de una manera diferente. Es simplemente entra a un conocimiento interno profundo. Y digo, me ha tocado casos en los programas que yo manejo también, que hay personas que dicen, pues es que me fui a investigar y encontré, se destapó la cañería prácticamente ahí, cosas de verdad que a veces dices, oye, es que eso está fuerte. Y acaban diciendo, es que eso me hizo más daño. ¿Cómo se procesa esto cuando dices, ok, hago caso a lo que Ceci está diciendo, voy a investigar y resulta que me encuentro con un reverendo despapalle y me hace daño? ¿Cómo se trabaja eso? Ok, lo que hace daño es el miedo. Es el miedo, el apego, el decir, ¿y yo cómo lo voy a hacer para manejarlo de una manera diferente?
¿va? Y que, perdón que te interrumpa tantito, pero es para apuntalar esto, me di cuenta que mi mamá hacía estas cosas por manipularme, o sea, cosas que dices, pues nunca esperé que mi madre me hiciera esto, que me hubiera traicionado con XY, que hubiera arreglado mi matrimonio sin que yo me diera cuenta, cosas que digo, a mí me ha pasado de personas que me comentan y digo, pues sí está, o sea, es complejo y cómo salir de eso. Ok, ahí es importante obtener herramientas. Yo diría, hay mucho tipo de terapias, pero ve con algún especialista. ¿Por qué? Volvemos a la parte del espejo. Haz de cuenta, muchas veces necesitamos a un impulso que nos empiece a guiar, ¿va? ¿Por qué? Porque yo me puedo tender a quedar en esa parte de por qué lo vivió así y me duele y entonces yo ya cargo a mamá, ¿eh? O sea, muchas veces es yo ya la cargo porque entonces para que me acepte y me quiera y ya no me manipule. Esa es una parte. Sí. Pero la otra parte es decir, otra vez, volteando a ver, número uno es qué tanto, si te cala la manipulación, qué tanto tú te estás manipulando para no conectar con tus sueños, para no dejar a la pareja, ¿va? Y después de esa integración es empezar a vivirlo. Imagínate que mamá empezó a manipular, porque hay una historia detrás también para que mamá, porque tuvo miedo a que la abandonaran. Entonces yo tengo que manipular para que se queden y para cortarle las alas. Por cierto, quiero recomendar una serie que se llama The Act. Ahorita que digas de manipulación. The Act. Ajá. Como el acto. El acto. Ok. Es vida real. Hay una manipulación impresionante de mamá. Trae un miedo impresionante que se vayan y eso mismo puede pasar. Okay. O sea, es... vienes conociendo la historia que hay detrás, conoces a mamá e integras por qué la llevó a vivir esta situación. Si tú te quedas en el solamente vivió esto sin saber que hay una historia detrás y que entonces ella tuvo que sacar esas herramientas para poder vivir ante la vida y tú te quedas en el victimismo, te vas a ahogar. Pero sin embargo, si tú dices, ok, conozco mi historia y entonces a ella la dejaron y la abandonaron, la traicionaron, entonces me toca a mí, como ser más evolucionado, integrarlo y aparte de integrarlo, reconciliarme con mi energía femenina que me privó de conectar con ella. ¿Para qué? Para conectar con la abundancia, para conectar con mi feminidad, con mi creatividad, todo lo que te lleva a conectar con una energía femenina. Ok. ¿Va? Entonces, de ahí, por eso es tan importante, pues, reconciliarte a fin de cuentas te lleva a donde mismo. Voltea a ver ese interior. Y cómo la parte de esta descodificación hay una energía ahí que me está frenando, pero que no entiendo, pero que me tiene inquieto. O sea, cómo darnos cuenta cuando estamos en un momento, porque a veces es como cuando traes un pequeño dolorcito que no es mucho y te acostumbras a vivir con él años y años, pero cómo darnos cuenta cuando necesitamos recurrir a esto o cualquier persona tiene que recurrir a esto, o cómo darte cuenta que, oye, hay algo que traigo ahí y necesito hacer algo, pero cómo no evadirlo. Está bien fácil. Lo que aparezca en tu vida más de una vez es un programa. Volvemos a lo mismo. Hay programas que te benefician y hay programas que te truncan. Ok. Si yo estoy viendo que mi programa es la traición, el abandono, la escasez, hay un programa. Hay que voltear a ver ese programa para darle una nueva información. Es como aliarnos con nuestra parte inconsciente, integrarnos con esa parte inconsciente. De decir, hay que ver, ahí entra él, pues, ¿qué me está limitando? Date tiempo para ti para decir, me está limitando y no estoy conectando con esto, entonces hay un programa, hay algo que se tiene que vivir de una manera diferente. Sí. Y ahora, si te das cuenta que estás repitiendo esto, es decir, ¿hay esperanza de cambiar? Es porque la gente dice, es que ya así me tocó esta familia, ya ni modo, así soy, ¿qué le voy a hacer? Yo creo que hemos escuchado mucho esto en muchas personas que simplemente se quedan ahí porque así me tocó. Esta es la vida que me tocó, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Hay esperanza para estas personas que de repente entramos a veces en estos bucles? Wow. De hecho, hay una esperanza impresionante. Ahí están los dos caminos. Ahí está mi camino A y mi camino B. Qué mala suerte, esta familia. Y mi esperanza es, tú eres creador de eso que está manifestado afuera. Tú estás viviendo esa parte, pero al darte cuenta, tienes toda la oportunidad de vivirlo de una manera diferente. Entonces, en ti está que tú puedas decir, wow, te honro este programa que me trajo a moverme. Porque si ya te estás dando cuenta que eso te está limitando, lo único que está haciendo es que te está invitando a que te muevas. No te enojes, agradece. Exacto. Pero más allá es, muchas veces tiene que llegar el enojo para poder llegar a la gratitud. Y es sentir el enojo para poder llegar a esta gratitud. ¿Va? Pero es
si está ese enojo o eso que me está limitando, sí es la idea llegar a la gratitud, porque a través de la gratitud es como yo puedo crear. Entonces, tu esperanza es impresionante. Okay. Es solamente reconocer que si alguien de enfrente tienes abundancia, ¿por qué yo no? Si hay abundancia en la tierra en general. Porque si alguien tiene una buena relación y no hay adicciones, no hay alcoholismo, ¿por qué yo no? Claro que hay esperanza, y es la mala suerte es cuando tú te quedas estancado sin buscar el movimiento. Okay. Tú creas esa mala suerte, es una realidad. Entonces, más bien es qué chido poder ver que siendo creadores de esta parte, tú puedes pues manifestar lo que estés buscando. Y si no es una parte de sueño, de idealización, es simplemente usar que lo que yo estoy viendo enfrente lo puedo tener yo. De hecho, si lo puedo ver, es porque aquí está muchas veces apagadito, pero muchas veces activo. ¿Va? Entonces yo veo a alguien que, oye, pues qué padre, qué buena suerte le tocó. Y cómo no caer en de me siento peor porque veo que a los otros sí y a mí no, y más bien rescatar esta, pero si lo ves es porque lo puedes tener. Claro. ¿Cómo se trabaja esto? O sea, es a través de las terapias que tú das, ¿cómo funciona? Si lo puedo ver, lo puedo tener, sí. Ahí es importante que si yo lo estoy observando y no estoy pudiendo conectar, entonces hay una programación, ¿va? Entonces, ¿cómo me puedo meter a esta desprogramación? Hay diferentes tipos de terapias. Está la biodescodificación, está las constelaciones, está la numerología, la astrología, la psicoterapia. Hay muchísimas. Ve a buscar algún tipo de acompañamiento. ¿Y qué pasa? Hay que empezar a hacer cosas distintas, ¿ok? Yo no puedo darme cuenta. Dame un ejemplo de algo que pueda estar limitando para... No sé, por ejemplo, el tema de las relaciones con la pareja que siempre acabas o gente que dice, es que siempre me ha tocado personas iguales, ¿no? Salgo de una y me llega otra persona igual. O van 3 negocios que pongo y en los 3 acaba yéndome mal. Fíjate, en ese salgo de una relación y me topo con otra relación. De hecho, llega una edad en la que nos empezamos a dar cuenta que se está repitiendo todo. Y es cuando, sin darme cuenta, me di cuenta que mi relación pasada, a veces hasta se llaman igual, ¿eh? Ajá. O sea, a veces se llaman igual o tienen el parecido súper, un parecido físico impresionante. Y es decir, eso que no se integró en una etapa temprana, entonces viene a manifestarse en la etapa adulta porque te está privando. Sí. ¿Ok? Entonces yo ya veo, identifico que tengo las mismas relaciones de parejas. Pues autocuestiónate qué te está mostrando ese o qué etiqueta o expectativa le pusiste a esa persona que no te estás dando para ti misma. Ahí empieza el trabajo. Ahí empieza el cambio. Sí. Son cambios, Iván, súper pequeños que podemos empezar a hacer. O sea, por ejemplo, me tocaron las personas que les encanta el vino. ¿Ok? Me relaciono con hombres que son adictos al alcohol. Borrachos, que les encanta la fiesta y les encanta el cotorreo. Ok. Para empezar ¿dónde están las adicciones? Arriba. Conoce las adicciones arriba. Para seguir, vete a la parte cercana. Vete a tu estilo familiar. ¿Quién era codependiente? Tú sabes que el alcohol, a fin de cuentas, es una codependencia. Esa parte de enfrente me está mostrando una codependencia. Pueden ser mamá de codependiente a las pastillas, a la depresión, algún tipo de droga, algún alcohol. Entonces está esa parte inconsciente. El inconsciente muchas veces me gusta verlo como si fuera un niño, tu niño. Entonces está tu niño, mi niña, que es como, ay, no quería que papá estuviera todo el tiempo alcoholizado porque causaba enojo, porque mamá se enojaba, porque no había dinero para la casa, se iba con los amigos. Entonces hay que meternos a abrazar esa parte, a integrar esa parte. Lo que tenemos que hacer es conectar con las emociones y empezarnos, ahora sí entra nuestra parte de decir, por ejemplo, aquello me vuelvo codependiente. Soy codependiente al trabajo, a estar afuera, a estarle hablando. ¿Por qué? Porque una adicción, por ejemplo la del alcohol, te lleva a contratarte hombres alcohólicos, adictos o neuróticos. Recalcando que contratarte es como que te acercas a ese tipo de personas a tu vida, ¿no? De 100 hombres, tú dices, a mí me gusta él, que se llama Jorge, y Jorge, tú dices, es que es buenísimo y me encanta. Y él dices, trae tus programas. Inconscientemente te estás atrayendo esa información para que la puedas integrar. Y ese Jorge te va a detonar ese crecimiento, porque venimos como seres evolucionados.
Si yo no es necesario que me vaya con Jorge, tú empiezas a alinear la energía. Muchas veces por tu bien te tienes que alejar. Pero si tú empiezas a chambear en ti y a cambiar en ti, de verdad, han ido a terapia conmigo y me dicen, es que tengo una relación pésima con Jorge, pero al mismo tiempo también con mi mamá. Los Jorges que nos están escuchando no se lo tomen a personal. No, de hecho no. También me está escuchando mi esposo, no tiene nada que ver con algún Jorge. Pero bueno, si viene ese tipo de personas, tú empiezas a arreglar algo con Jorge, pero se empieza a arreglar tu relación con tu mamá. Ok. Porque entonces mamá vivía de esta manera y entonces yo empiezo a integrar. Y es como si empezáramos a acomodar rompecabezas. Tú, esta parte, ya tienes integrada el amor, tienes integrada tal, pero te falta integrar la libertad, la codependencia. Entonces, al integrar esto, al sanar esto, es como, ¡pum!, un rompecabezas nuevo. ¿Y qué pasa? Entonces yo empiezo a transmitir otra información. Por eso, cuando tú vas alineando esa parte, es como si vas atrayendo diferentes personas. Te pasa que vas aprendiendo cosas nuevas y se alejan amigos de ti. Sí. ¿Por qué? Porque ellos ya te enseñaron lo que tenías que aprender. Y luego te pregunto, es que ¿por qué se me han ido mis amigos? Porque a lo mejor estás avanzando, ¿no? Claro, estás avanzando, somos seres cambiantes, hay que aprender de eso y ver, yo a la hora que llegan nuevas personas es, ¿qué me estás mostrando? Siempre es, ¿qué te muestro y qué me muestras? Cuando estoy en terapia, por ejemplo, es, no nada más yo doy mi parte, es tú que me estás reflejando a mí también. Ok. Entonces, tratar de ver esa parte. Cuando tú te responsabilizas de ti, Iván, te das cuenta que estás atrayendo eso. Entonces, la esperanza por la que me preguntabas es, ¿por qué estoy atrayendo esto? ¿Qué tengo que integrar de mí para atraer otra información nueva? Entonces, puedes toparte con esa parte que estás buscando realmente, tú completa. ¿Y cómo sales de ahí? O sea, ya me di cuenta, ¿no? Ya me di cuenta que estoy atrayendo esto y hasta me deprimo porque ya me di cuenta y finalmente yo lo provoqué, etcétera. ¿Cómo salimos de esta otra bache, por así decir? Ok. ¿Cómo salimos de ahí? Podemos salir de ahí cuando... Es que se vuelve como esta parte. Más bien, cuando aceptamos que parte de mi chamba era integrar eso. ¿Va? Cuando dejamos de juzgarnos, empezamos a salir de ahí. Cuando dejamos de decir por qué no se vivió de una manera diferente. Cuando entramos a la parte de la gratitud. Cuando empezamos a decir gracias porque viniste a mostrarme esto. Trata de cada crisis o cada información que se te está presentando, decir gracias porque ¿qué me mostraste? Esa que se llama una frase. Algo te está mostrando y es gracias que me mostraste esta información. ¿Va? Entonces, eso mismo, el darte cuenta, el empezar a hacer actividades diferentes, el toparte con la gratitud, en automático, es como si yo le agradezco esa situación y la situación dijera, ay, aquí ya no me hacen tanto caso, entonces yo me tengo que ir para otro lado. Entonces tú empiezas a vivir de una manera diferente y ya se te van a presentar a lo mejor otras situaciones. Y si vuelve a preguntarte esa información que ya causó dolor, a lo mejor vas a tener las herramientas de decir, ya no me espantas tanto. O sea, ya me di cuenta que pude con esto. Y la realidad es que, por lo regular, pues siempre salimos de ahí. Si queremos, podemos salir de ahí. Todos hemos salido de situaciones, pero se nos olvida, ¿no? Claro. Y es, agarra qué herramientas te aportaron todas y cómo saliste de ahí. O sea, porque ya aprendiste a sumar, ya aprendiste. Y si tú integras ya aprendiste a amarte, ya aprendiste a estar contigo, o sea, va a ser como, vente. Voy a aprender otra cosa, claro, porque vamos a tener que seguir aprendiendo de alguna u otra manera. Pero con todo esto es como voltearla a ver y decir, esto pasará. Esto no llega a mí para quedarse para toda la vida y entonces me topo sigo avanzando, pues. Me voy topando con mi crecimiento. Ok. ¿Va? Y entonces, regresando un poquito al tema de la biodescodificación, ¿cómo se trabaja, cómo se detecta? ¿Cuáles son las raíces a lo mejor de un bloqueo inconsciente que traigo y cómo se reescriben esos códigos, por así decir? ¿Cómo se reescriben los códigos? A través de la conexión con el inconsciente. ¿Cómo se mete al inconsciente? ¿Ok? El inconsciente tiene un lenguaje que se llaman actos de psicomagia. Actos de psicomagia. Ajá. Okay. Que son devoluciones, que son conexiones que haces contigo y al momento que yo me doy cuenta, los puedo devolver. Okay. Por ejemplo, si yo me doy cuenta, esto es sin ir a terapia. Si tú te cachas que hay un programa de alcoholismo en la familia, algo que yo hice porque vivía un alcoholismo en mi hogar de origen,
por ejemplo, un acto de psicomagia es como el inconsciente no tiene tiempo. Yo puedo llegar con una botella de alcohol y decirle, intencionarla. O sea, decir, esta es una botella de alcohol, es una botella de vodka. Entonces, yo le pongo toda mi intención de decir, ha traído a mi vida dolor, ha traído a mi vida sufrimiento, me ha limitado de conectar conmigo. ¿Y qué pasa? Si yo voy y le entrego a la casa de mis papás, o si yo voy y le entrego a la casa del vecino, el inconsciente no va a saber si es la casa del vecino o es la del papá. Entonces tú dices, esto te lo devuelvo, papá. Ya lo integré, ya viví, ya me causó dolor, pero me permito reconciliarme con esta parte. Por ejemplo, con la parte de otro acto de psicomagia podría ser cartas. Eso también nos ayuda muchísimo a liberar. Y yo me doy cuenta de una mamá manipuladora. Y me permito decir, mamá, me doy cuenta que he manipulado mi vida para no conectar conmigo. Me doy cuenta que a través de esa manipulación me privaba de conectar con tu energía y de aprender a través de ti. Y escribo y dreno y digo, me libero de esto. Pero también es importante poner, me permito recibir. A la hora que tú sueltas, algo va a llegar. Entonces tú dices, me permito recibir la abundancia, porque eres abundante, porque me creaste. Me permito recibir la inteligencia, ¿qué te permites recibir? Esa carta la puedes entregar físicamente. Obviamente hay mamás que van a decir esto y les causa mucho dolor. Claro. No lo entregues físicamente. El inconsciente no va a reconocer real de lo imaginario. Puedes entregarla en una casa, o también otro que sirve muchísimo es, puedes quemarla. Al quemarla y al soltarla, como soltarla a la vida, al universo, es decir, ya no vivo de esta misma manera. Y cáchate, o sea, estate consciente de tu cerebro cuando vuelvas a manipular, decir, esto no es mío. Ya lo viví y me permito hablarme con la verdad y me permito reconocerme y me permito todo eso. De hecho, dimos en un punto súper clave. Estar consciente de qué estás pensando todo el tiempo, qué actividades estás pensando todo el tiempo. El estar presente te invita a hacer las cosas diferente. ¿Por qué? Porque si tú no estás presente, entonces estás con tus programas en automático. Es como cuando manejas y dices, ¿cómo llegué aquí? Sí, es tu programa. Sí. Entonces, ¿cómo llegué con este hombre? Es tu programa. Entonces, estate consciente de qué estás atrayendo todo el tiempo a través de tus pensamientos. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás accionando? ¿Qué actividades, ahí entra qué actividades nuevas puedes empezar a incluir a tu vida diaria? Y empieza a meterlas. Date tiempo para ti. Empieza a conectar con tus sueños. Conoce tus hobbies. Hay mucha gente que se dedica a algo que ni le gusta. Hay mucha gente que está en un matrimonio, ¿no?, que ni le gusta y que cree que vinieron con una misión, por ejemplo, de ser mamá, pero viven frustradas porque al mismo tiempo no son mujeres. Entonces dices, de verdad, date tiempo para ti y conoce hacia dónde está tu hobby, hacia dónde está tu sueño, hacia dónde están tus realizaciones. ¿Qué te hace vibrar, no? Claro. Y vuelve a conectar con eso, te va a llevar a vivir más libre. Ahí meter tu parte de vives ya no desde la repetición y los programas, desde la crisis. Me permito estar presente, me permito estar más libre, me permito conectar con esa parte. Dijiste algo que me llama la atención, es esta parte de el inconsciente no registra si es, o sea, lo real de lo imaginario. Exacto. ¿Cómo nos puede ayudar o afectar esto? Porque también si nos estamos vendiendo cosas que son imaginarias, pero como el otro no reconoce si es verdad o no, ¿cómo funciona esta parte para darnos cuenta y decir, cuidado con lo que te dices, cuidado con lo que actúas, porque estás escribiendo código, por así decirlo, ¿no? De hecho, si tú te fijas, cierras tus ojos, te imaginas un limón así voluptuoso, lo partes y te imaginas chupándolo. Ya se me hizo aquí agüita a la boca, como dice, ¿no? No reconoce lo real de lo imaginario. Ni siquiera tienes un limón enfrente, ni siquiera lo estás oliendo, pero tu cerebro manda esos registros. Entonces, eso mismo, si tú no te cachas en cómo te estás hablando, cómo te estás dirigiendo hacia ti, entonces, por ejemplo, si yo digo, ay, es que no voy a poder con mis hijos y con la escuela y con la rutina, entonces en automático, ¿qué es? Una desvalorización, una desconexión. Entonces, ese real de lo imaginario, tu inconsciente ya te está privando. ¿Por qué crees que cuando pongas ese negocio sí vas a poder? Si todo el tiempo te has dicho que tú no vas a poder. Entonces, es real de lo imaginario, entra desde esa pequeña parte o entra hay algo que ya después nos aventaremos otro podcast. Sí, claro. Pero las enfermedades, por ejemplo, el real de lo imaginario, tú puedes decir realmente el cancelado, pero me corrieron de mi trabajo y no voy a tener cómo vivir. Entonces, tu estómago, va a producir más estómago y se va a volver maligno, etcétera. Pero eso fue falso. Pero te quiere proteger
como si fuera real. O lo real podría ser, realmente ya no vas a tener. Pero están nuestras dos partes. ¿Me explico? Entonces, si nos vamos a toda la otra parte que hiciste mención de cómo me hablo, qué es lo que introduzco a mi boca, muchas veces daña más la intención que le pones a lo que te comes que lo que realmente te estás comer comiendo. Con culpa, por ejemplo. Exacto. Comer con culpa te limita muchísimo, te engorda. Hay personas, no sé si de repente te das cuenta y ellas son súper libres y van al gimnasio, pero al mismo tiempo no tienen una alimentación al 100. Sí. Como alguien que... Conozco miles de mujeres que están de que lechuga y nada de proteína y puro... Sí. Y de verdad dices, se protege. O sea, tu cuerpo se está protegiendo de esa parte. Eso es lo imaginario. Porque es la señal que está mandando. Claro. Y es, voy a engordar inconscientemente. Imaginario es, pues sí, voy a engordar. O sea, se termina cumpliendo esa parte de que tú estás, pues, manifestando de alguna manera. La famosa profecía autocumplida. Así es. Entonces, estos datos son bien importantes del inconsciente de todos los seres humanos. Ningún niño se libra de esto y el inconsciente no tiene tiempo. Por eso, a la edad que tengas, es importante sanar qué se vivió en la infancia, en la adolescencia, sobre todo en la infancia. Otra de las características es que no reconoce real de lo imaginario. Observa cómo te hablas, qué estás haciendo, porque frases que te puedas decir realmente están creando esa parte. Y otra de las partes del inconsciente es que no reconoce géneros también. Entonces, ya por irnos a esta última parte, no reconoce géneros. Eso que tú tengas que integrar te lo va a mostrar ya sea un hombre o una mujer. La manipulación que hablamos de mamá en un principio, no necesariamente te la va a mostrar tu amiga, te la puede mostrar tu pareja y es hombre. Pero es eso que no se integró, me va a venir un espejo a decirme qué onda. Para que tú puedas conectar con este oro que hay adentro, es importante que integres esto otro. ¿Va? Y en algún momento hablaste de algo de lealtad, ¿no? De que tenemos lealtad a cómo fue papá, cómo fue mamá. ¿Cómo darnos cuenta si estoy siendo leal o no a cómo era papá o mamá? Fíjate que últimamente me llega muchísimo estoy siendo todo lo que no me gustaba de. No sé si te cachas. Sí. Y muchas personas es lo que no me gustaba de mi mamá o de mi papá, lo estoy siendo. Entonces, ¿cómo darte cuenta? Observando cuál es tu día a día. Y sobre todo, para no escarbarle en donde no haya ruido, en lo que te hace ruido, observa si lo tenía tu mamá o lo tenía tu papá. O sea, observa de dónde venía, porque esa lealtad, haz de cuenta que el inconsciente quiere sobrevivir, Iván. Entonces, pues mi papá sobrevivió y así se manejó y tenía deudas hasta los 80 años, pues mi supervivencia va a decir, así es. Así funciona. Así funciona. Aunque alguien por fuera diga, no compres eso, o sea, no te funciona, no te ayuda. Entonces observa pues, quién lo vivió de esa manera, porque entonces, pues de ahí viene esa lealtad. Y volvemos a lo mismo, la lealtad al alcoholismo. ¿Quién estaba codependiente? La lealtad a las traiciones. ¿En dónde se vivió ese robo? La lealtad, o sea, ¿qué crisis se vivieron que no se integraron? Que te está invitando a abrazar esa historia de dolor y decirle a ese niño, a esa información, aquí estoy, lo podemos vivir de una manera diferente, lo suelto, esto no es mío, y entonces ahora sí, lo vives y te permites vivirlo y accionarlo de una manera diferente. ¿Hasta dónde esta parte de ir como a sanar ese niño podría resultar, no sé, es tal cual, no sé si puede llegar a ser, de repente me voy a ver lo que vivió mi niño y no es como revivirlo y darle poder? De todos modos vive en ti. El inconsciente no tiene tiempo. Todos los seres humanos. Tuve un señor en consulta que tenía 70 y cacho. Con muchísimo respeto me dejó un aprendizaje impresionante y me reafirmó que el inconsciente no tiene tiempo. Nos metimos a actividades donde topaba con su niño interior y lloraba de la misma manera que lloraría uno de 30, uno de 50. Mientras tú estés en la tierra, tu inconsciente no va a tener tiempo. Entonces, queriendo evitar, lo estás dejando vivir. Lo mejor es reconcíliate con ese niño porque ahí va a vivir adentro de ti. Entonces, eso que te dolió, hay que decirle, vente, ahora soy adulta, vente Ceci, ahora soy adulta y ahora te protejo y ahora estoy contigo. Imagínate que hasta si tú cierras los ojos lo vives. O sea, imagínate que le dijeras, Iván, estoy contigo, de verdad, vamos a compartir con la vida, vamos a vivir libres. O sea, una parte dentro de ti va a decir, claro, quiero gozar, quiero vivir, porque ahí vive. Entonces es
queremos evitar ese dolor, pero el dolor te está acompañando todo el día. Y te está comiendo prácticamente. Y te está comiendo. Y te está privando de toparte con bendiciones bien, bien fuertes. Sí. ¿Y esto tiene que ver con las famosas creencias? Claro. De hecho, las creencias vienen en ese programa inconsciente y hay creencias que nos benefician y hay creencias que nos limitan. Ahorita muchas creencias están cambiando. De hecho, desde el inicio de esta pandemia fue parte de creencias sobre la espiritualidad, creencias sobre la familia. Muchas creencias están cambiando y está bien padre porque muchas veces las creencias te limitan y muchas veces te compras etiquetas o una creencia que ni siquiera te corresponde. Te condicionan de alguna manera. O sea, si yo agarro y yo digo, Ceci no es creativa, es una creencia que aprendí de que no soy creativa y me privo de poder decorar bonito, de poder expresar mi creatividad, de poder conectar con esa parte femenina. O sea, y como hombre también tienes la parte femenina, pero es todas las creencias, observa, y de hecho lo ideal sería que soltarnos de las mayores creencias que podamos porque nos privamos de conocer nuevas realidades, de conocer nuevas situaciones y de abrirnos. Entonces se puede cambiar a través de estas metodologías que tú utilizas. Claro, o sea, las creencias y no nada más que yo utilizo, fíjate que las creencias, otra vez, estando tú presente, te vas a cachar tus creencias. Si yo llego con alguien y le digo, es que solamente funciona las constelaciones, ¿de dónde? Y ese alguien dice, no. O más bien, desde que yo estoy diciendo que solamente esto es una creencia. Imagínate de todo lo que me estoy limitando. Claro. De todo lo que me estoy privando de poder conocer, nos estamos limitando. Porque entonces, ya cerraste el panorama, ¿no? Exacto. Entonces, las creencias tú las puedes observar solo. De hecho, no vayas con nadie, observa tus creencias y observa eso que tú dices, esto yo no puedo con esto, porque esto es así y es así, aguas. Porque aparte de aguas, te limitas. Sí. Y aparte de que te limitas, no se integró porque si te mueve es porque no se integró. Sí. Entonces va a pasar algo que te lo va a manifestar y decirte, te va a llevar la vida algo de decirte, ¿te acuerdas que esto no lo querías vivir? Pues aquí te va. Y entonces o te quedas o lo integras. Y entonces ahí te das la oportunidad de integrarlo, que es la idea. Soltar. Claro. Soltar. Híjole, hay tanta cosa que podríamos hablar y todo lo que tú estás compartiendo, que bueno, nos pasaremos aquí mucho tiempo, pero ya nos está llegando el momento para redondear un poquito el tema de que las crisis son bendiciones. ¿Cómo podemos interpretar esto? O sea, porque hay personas que a pesar de que ya escucharon esto, están diciendo, porque es que no sabes la crisis que yo estoy viviendo. ¿Cómo me vienes a decir a mí que es una bendición que mi mamá me haya utilizado o que ahora me estoy dando cuenta que X, Y situación que generan mucho dolor y que entramos en crisis y nos enojamos con la vida, dejamos de creer en que hay cosas buenas para nosotros, etcétera? Se vuelve una crisis de la cual nos es difícil salir, pero ¿cómo que es una bendición esto? Ok, para cerrar, lo que no se integra se repite. ¿Va? Lo que se integró se deja de repetir. Entonces esa bendición, yéndonos a la parte de cómo puede ser una bendición, es ¿por qué viene siendo disfrazada de bendición? Porque te va a llevar a abrirte a diferentes panoramas. Porque esa crisis te va a invitar a moverte. Porque esa crisis te va a sacar, si tú tenías esos ideales y esa etiqueta y creías que ese algo de enfrente te lo iba a dar a ti, imagínate qué bendición darte cuenta que tú te lo puedes dar. O sea, imagínate la bendición de decir, sí, me causó muchísimo dolor, pero me di cuenta que a través de ese dolor yo me moví, reconocí estas habilidades mías, estos dones, conecté con mi hobby, conecté con mi negocio que no es un trabajo, que es un pasatiempo y al mismo tiempo gano dinero. O sea, agarra todas esas crisis, intégralas, o sea, siéntalas, vive ese proceso y de verdad pregúntate, ¿qué me vino a enseñar? ¿Qué de eso tengo que empezar a darme a mí? ¿Qué tengo que integrar? Entonces, una vez cerrando esta parte te va a invitar a ser una mejor persona sí o sí, a tener más herramientas sí o sí, pero anímate a preguntarle y hablarle de frente a la crisis, ¿qué me veniste a mostrar? ¿Qué tengo que integrar en mí? Y hacerlo consciente. Exacto. De hecho, hay antes de cerrar, uno de los libros que quiero recomendar, uno que se llama Mujeres de Luz. Ese está muy bueno. Mujeres de Luz. Mujeres de Luz. Es muy bueno. Y te invita a esa parte. O sea, decir, te habla, hay ejercicios específicos para salir de ahí, de ese caos. Okay. Y toparte en habilidades tuyas, conocerte, explorarte. Está bien chido. Está muy padre.
Muy bien. ¿Algo finalmente que quieras dejarle a las personas que nos están escuchando? Que no se acabe. No te creas. ¿Qué les puedo decir? Que sí hay muchísima esperanza, que la bendición es conocernos, que te lleves a conocerte, a explorarte, a darte tiempo para ti, porque a través de ahí sacas todas las herramientas. Venimos a compartir con las personas a través de estar llenos y no de estar a medias. ¿Va? Wow, qué bonito. Muchas gracias, Ceci, de verdad, por todo lo que compartes. Se quedan como que cosas aquí que es que podríamos decir y todo, pero yo creo que con esto las personas pueden como empezar a cuestionarse esta parte. A ver, ¿qué me está diciendo esta experiencia? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Quitando el drama de en medio, ¿no? Porque a veces le echamos mucho drama. No, es que me está pasando esto porque no sirvo para nada. Esto porque siempre me pasan estas cosas a mí. Más bien es date cuenta y como que toma una distancia y di por qué me está pasando y a dónde me puede llevar. ¿Y en qué me desvalorizo? ¿En qué no me apruebo? ¿En qué no confío en mí? Y llénate de amor propio, intégrate, apláudete tus logros, reconócete y eso te va a llevar. Reconocernos, eso suena muy bonito. Ceci, ¿dónde te puede localizar la gente? Tus redes sociales, cuenta un poquito lo que haces para que se acerquen a ti y puedan ahora sí que trabajar esta parte. Bueno, a mí me pueden encontrar en Sana Presente. Sana Presente. Ajá, se llama Sana Presente, justo estando presente. Ajá. En Instagram, Facebook, doy presenciales, citas presenciales y online. Ajá, ahora ya se puede, sí, claro. Sí, está padrísimo. Talleres y cursos. Ahí estamos en las redes constantemente sacándolos y compartiendo. Entonces, por ahí pueden encontrarnos. Perfecto. Sana Presente. Entonces, ahí la pueden encontrar. Gracias, Ceci, nuevamente por este tiempo. Siempre a mis invitados les digo que considero que el tiempo es el valor más importante, de los valores más importantes que tenemos, y el hecho que tú hayas tomado tiempo para venir aquí para mí es muy importante. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y pues bueno, con esto vamos cerrando ya este episodio con mucha información que nos puede ayudar a cambiar ese chip, a cambiar estas creencias, a cambiar estas formas en las que nos venimos relacionando con nosotros y salir adelante y vivir más libres. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte, dejarnos algún comentario, o si estás en Spotify y puedes calificar el podcast ahí donde están las estrellitas, de preferencia con 5, mejor. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.